Perdón. Hola, Victoriano, buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos, Julio. Gracias. A lo mejor, si tienes micrófono o estás hablando directo a la computadora. Directo a la computadora. Bueno, un poquito más fuerte de voz porque se escucha bajita, pero Victoriano, por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en el Congreso de San Luis Potosí? Mira, pues el día de hoy se dio una manifestación a la que convocó Natalia Castillo Vera, que es la abogada de Juan Pablo Moreno, o sea, quien ustedes vieron acompañar a Juan Pablo Moreno de la revista La Noticia cuando él compareció a la Fiscalía General del Estado. Ella ha adoptado la defensa de un grupo de periodistas y convocó a esta manifestación que se dio a partir de alrededor de las 9 de la mañana. Marcharon hacia el Congreso del Estado, llegan al Congreso del Estado, la manifestación se quedó abierta para otro tipo de personalidades o de gente que tiene quejas en todo esto que está pasando. O sea, hubo otra serie de demandas de gente que han sido víctimas, o sea, que tienen pendientes de resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También se incorporaron otra serie de manifestaciones por despojos de tierra en Mezquitic, despidos injustificados, los taxistas con sus demandas por la privatización del servicio que les está haciendo competencia, y una serie de manifestaciones que, bueno, o sea, era una manifestación por la libertad de expresión, y entonces se incorporaron todas estas otras manifestaciones, ¿no? Llegan al Congreso del Estado, el Congreso del Estado lo recibe con puertas cerradas, y se da ahí un choque en la puerta. Momentos antes de que llegaran los manifestantes, ingresan con una valla de esas que ponen afuera de Palacio de Gobierno, y bloquean la puerta por donde ellos iban a acceder. Se da ahí un enfrentamiento, hay un estira y afloja. Lo que no previeron las personas del Congreso del Estado es que la puerta por donde iban a acceder se abre hacia los dos lados, es una ala, pues. Entonces los manifestantes pues fácilmente jalaron la puerta, la abrieron y se enfrentaron con la valla, y pues tuvieron que dejarlos pasar. Una vez que están adentro, pues ya ahí se dio un fenómeno, bueno, bastante curioso, que Héctor Serrano, que es a quien iban a protestarle por haber propuesto la ley Serrano, que es la que se está utilizando para atentar contra la libertad de prensa o la libertad de expresión, salió huyendo del recinto, se fue, al parecer se encerró atrás en la sala de sesiones previas, y solo quedaron algunos diputados priistas, de Morena, y algunos otros, que fueron los que escucharon. Lo que se convirtió la manifestación fue en justamente eso, una especie como de mitin al interior del Congreso, donde hablaron y participaron varias personas que entre ellos 3 de los periodistas que han sido perseguidos o que tienen órdenes de aprehensión. No estuvo ninguno de los que ya fueron liberados, porque hay que recordar que el antecedente de todo esto es que se dio una serie de aprehensiones en contra de comunicadores y de generadores de contenido, presuntamente por haber utilizado de manera indebida la inteligencia artificial para atentar contra ciertas personas que al principio no se sabía, pero después, cuando salen 2 de ellas, se sabe que la denunciante fue la senadora Ruth González Silva. En el caso de Juan Pablo Moreno, cuando él se presenta a comparecer ante la fiscalía, pues se revela que quien lo denuncia a él es precisamente el diputado Héctor Serrano, y habría que anotar un detalle. A Juan Pablo Moreno no solo lo acusa de usar la inteligencia artificial, sino que le achaca el delito de extorsión. Que ese es un punto preocupante, porque pareciera que ya no solo es la ley Serrano aplicada contra la libertad de expresión, sino que le escarbaron más al Código Penal para ver qué más delitos podrían
incorporarles, ¿no? Para usar para usarlo como garrote. El otro dato también que vale la pena destacar en todo esto es, ahora que liberan a Cristian Herrera de Código Rojo de Ciudad Valles, resulta que el delito por el que lo están acusando es de usurpación de funciones, que tampoco tiene que ver con la ley Serrano. Es decir, están agarrando el Código Penal como un instrumento a ver qué más les escarban para ver cómo pues intimidan o reprimen a la libertad de expresión. Y el problema es que podría darse que no solo se dé contra la prensa o contra los periodistas. En la manifestación, por ejemplo, estaba Marichuy, se me fue el apellido, pero bueno, Marichuy, que ella tiene más de 10 años peleando porque se le haga justicia por un caso de acoso sexual y ha sufrido por muchos años violencia institucional y también está siendo acusada por un delito que es totalmente inexistente, pero de parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es decir, el clima de usar el Código Penal tratando de impedir las manifestaciones, pues se está dando ya no solo contra la libertad de expresión, sino que puede darse contra cualquier voz que pueda presentarse como disidente, ¿no? Victoriano, ¿cuál es el papel? O sea, de pronto en la política potosina irrumpe o llega Héctor Serrano, que era funcionario público en la Ciudad de México, fue secretario general del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, luego secretario de Transporte, en fin. ¿Qué papel ha jugado Héctor Serrano en la política potosina en estos años de la administración del gobernador Ricardo Gallardo? Bueno, a él se le ubica como uno de los principales asesores del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Él desde hace 3 años, él intentó ser diputado en la anterior legislatura, pero no lo logró porque aún era diputado federal. Ni siquiera había logrado pedido la licencia para poder estar habilitado para ser candidato acá, pero la otra cosa que tenía era que tampoco tenía la residencia. Entonces, él llegó, es alguien que viene de fuera, que por todo esto que estamos viendo, pues realmente sí le está haciendo daño al Estado, y pues está jugando un papel de operador una especie de trabajo sucio que quiere hacer el gobernador, porque si lo vemos, él insiste en mantenerse en esa postura de que está bien, ellos no van a dejar de perseguir a los periodistas si es que ellos consideran que tienen algún delito, y pues es el operador que le está dando toda esa fuerza. Tiene una página, tiene un periódico digital que se llama Contrarréplica, que justamente es donde se da el caso de Juan Pablo Moreno. Juan Pablo Moreno, a través de solicitudes de información, detectaron una serie de pagos a ese medio por parte del Congreso del Estado y del Gobierno del Estado, donde le señalan millones de pesos como ingresos. Entonces, no solo está haciendo el operador, sino que también está haciendo negocios. Entonces, para San Luis Potosí, pues, es alguien que llegó pues a lucrar con todo lo que puede aquí, sin importarle ningún derecho de nadie. Fíjate, curiosamente, esta manifestación es por la libertad de expresión y en contra de la ley Serrano, que atenta contra la libertad de expresión, y lo primero que hace él es salir del recinto, o sea, salir del pleno para esconderse, cuando pudiera decirse que en el caso de la libertad de expresión, para los funcionarios representa una obligación, y es la obligación de escuchar, y aquí hay un nuevo atentado a la libertad de expresión, porque llegan a expresarse y él, en lugar de atenderlos, se esconde, ¿no? No oigo. No oigo. Ya, Victoriano, ¿cuál es el estatus de esta ley Serrano así llamada? ¿Puede derogarse? ¿Está impugnada ante la Corte? ¿Cuál es el estatus?
Sí, hasta este momento la ley sigue vigente, pero con la controversia constitucional que se da en la Suprema Corte, esperando de qué manera se resuelve. Pero hay dos actos más que tienen que ver con la iniciativa que presentó Artículo 19 y 3 periodistas locales para que se derogue esa ley. En el caso de esa iniciativa, tiene una acción incluso de parte del Congreso que atenta contra el principio o contra el derecho de iniciativa que tiene la ciudadanía, porque la tramitaron como correspondencia en lugar de pasarla como iniciativa. La diferencia es que cuando la pasan como correspondencia simplemente se la turnan a una comisión para que la analice y responda algo. Cuando se tramita como iniciativa, va a la comisión para que sea dictaminada como tal. Entonces, ahí como que jugaron a ganar tiempo para no darle trámite a esa iniciativa. Y entra otra iniciativa de un particular en el que lo que propone no es derogar esos artículos de la ley Serrano, sino que propone modificarlos, pero son modificaciones que finalmente lo dejan ahí y como vemos el tipo de interpretación que le están dando al Código Penal, pues realmente sería nada más como taparle el ojo al macho y decir ya hicimos un movimiento. A mí me parece que será la Corte la que pueda dar un fallo contundente en este caso. Bien, Victoriano. Y en estos momentos sigue la sesión en el Congreso, ¿se ha interrumpido, se ha reanudado? ¿Cuál es la situación? Bueno, la sesión se interrumpió por la llegada de los manifestantes. En estos momentos, créeme que no sé si ya volvieron a reanudar la sesión, pero alrededor, pasadas las 11 de la mañana, los manifestantes se comenzaron a retirar y bueno, yo también. Bueno, Victoriano, todo esto en un contexto agitado en San Luis Potosí, que es la excepción en cuanto a las alianzas entre el partido Morena, el Verde y el del Trabajo. Al menos hasta este momento no se ha definido si hay el cambio, es decir, si hay excepción en San Luis Potosí por el tema del nepotismo. ¿Cómo va esa situación que también está en el contexto político de San Luis Potosí, Victoriano? Sí, esta semana va a ser un poco definitoria en ese tema porque, pues bueno, está ya la convocatoria de Morena para los aspirantes y lo que se ha dado en las últimas horas es un poco como que la propuesta o la intención de catafixiar eso de que no vaya Ruth, pones a otro candidato y a lo mejor así sí se hace la alianza, ¿no? Ese es como el punto en el que está. Uh-huh. ¿Y el partido Morena cómo está en San Luis Potosí? Su dirigencia, sus bases, ¿cómo están? Hace 6 años, pues fue muy desalentada la participación de Morena, como si estuviera predestinada para perder. Ahora, ¿cómo está la movilización o el ánimo del morenismo por allá, Victoriano? Bueno, hay quienes perciben que hay un poco esa misma intención de replicar lo que pasó hace 6 años. De pronto ven que pudieran llegar con un candidato que le pudiera facilitar otra vez las cosas al Verde, como ocurrió con Gallardo Cardona, pero pues todavía está como que en veremos, ¿no? Esta propuesta de catafixiar el nepotismo por otro candidato para que vayan juntos, pues como que es un intento quizá de Morena por querer asegurar una gubernatura más o no sé, pero creo que aquí el punto es que para el viernes que ya tengamos claro quiénes son los que están aspirando y ese tipo de cosas, podrá un poco valorarse más si quieren replicar el apoyo que le dieron de manera indirecta al Verde hace 6 años o realmente están buscando por sí mismos llegar a la gubernatura. Bueno, Victoriano, pues gracias por este reporte y este contexto y seguimos adelante. Victoriano, a reserva de lo que desees agregar. No, todo muy bien. Muchas gracias, Julio. Victoriano, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta